Bueno, muy buenos días, jóvenes señoritas. Una vez más, estamos ya con las clases virtuales. En esta ocasión, para el curso de geografía, el tema de hoy va a ser el recurso más importante del ser humano, ¿cuál es el agua? En este caso, vamos a ver las cuencas hidrográficas del Perú, pero más específicamente en los ríos. Bueno, ustedes saben muy bien que el elemento líquido más importante para el ser humano es evidentemente el agua. Y recuerden ustedes que justamente nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta, la Tierra, es conocido también como el planeta azul, debido pues a que el 70%, ¿no? de la superficie está constituido de agua y el otro por ciento por tierra. De tal manera, pero la pregunta es, de ese 70% de agua que existe en nuestro planeta, ¿cuánto es, digamos, agua dulce y cuánto por ciento es agua salada, ¿no? Entonces, veremos lo más importante en este caso, el agua dulce, que fluye a través de los continentes, al interior de los continentes, y justamente estas corrientes de agua que fluyen en los continentes son los ríos. Muy bien, en este momento vamos a ver entonces el recurso agua. El agua, ustedes saben muy bien, constituye el líquido más abundante en la Tierra, ¿no? Representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. Bueno, ustedes pueden ver acá el proceso, ¿no? El ciclo hidrológico del agua, cuáles son, ¿no? Justamente la evaporación, la condensación y la precipitación, ¿no? Y el recurso agua, pues, es el elemento vital más importante para todas las actividades, ¿no? que realiza el hombre en esta faz de la Tierra. La accesibilidad. El recurso agua, agua dulce, ¿no? nos dice que se encuentra, digamos, en los lagos, el agua dulce propiamente, en los lagos, en los ríos, las aguas subterráneas y sobre todo en los glaciares, ¿no? Entonces ahí está depositado, ¿no? Básicamente el agua dulce. Y en cambio el agua, ¿no? salada, ¿no? Justamente lo constituyen los océanos. La disponibilidad de recursos hídricos en el mundo, ¿no? Es también una infografía a ustedes en el cual pueden apreciar la población, ¿no? La cantidad de población y la cantidad de agua que existe, ¿no? Por ejemplo, empezamos por América, ¿no? En América del Sur, la disponibilidad de agua que tenemos es del 26% y la población solamente el 6%, de tal manera que existe una buena cantidad de agua en América del Sur. En cambio, en Asia, ¿no? Por ejemplo, vemos, ¿no? Existe más o menos un aproximado 60% de población y en cambio el acceso de agua que tienen es solamente el 36%. Entonces, no se puede apreciar justamente donde en América del Sur existe más agua o existe gran cantidad de reservas de agua que en Asia, ¿no? Y así también en otros continentes. Bueno, el tema de hoy precisamente son los ríos. La pregunta es, ¿qué es un río? Un río simplemente es una corriente de agua que fluye al interior de los continentes, ¿no? En ver acá, por ejemplo, ¿no? Un concepto muy básico, ¿no? Son corrientes de agua en descenso por cavidades naturales de las áreas continentales, constituyen la forma de agua más utilizada por el hombre. ¿Cuál es la importancia? La importancia es principal fuente de agua y energía para el hombre, ¿no? Justamente, ¿no? El cuerpo humano está constituido por 60% de agua, ¿no? Y lógicamente el elemento vital necesario para la existencia del hombre es justamente el agua, ¿no? La segunda importancia es cubre las necesidades de agua para actividades económicas, ¿no? El hombre para realizar cualquier actividad económica necesita agua, ¿no? Ya sean actividades agrícolas, agropecuarias, industriales, ¿no? Todo tipo de actividad económica que el hombre realiza, ¿no? Son medios de transporte, ¿no? Los ríos también son medios de transporte. Hay ríos, lógicamente, navegables y hay ríos que no son navegables. Básicamente, en la selva amazónica de nuestro país, ¿no? La mayor cantidad de transporte es, pues, a través de la vía fluvial, de tal manera que la navegación es una actividad importante a través de los ríos. Fuente de alimentación, lógicamente, ¿no? Para
básicamente la pesca y la acuicultura, ¿no? La crianza de peces, en este caso la trucha, uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Modelan el relieve mediante los procesos de erosión y sedimentación, justamente, ¿no? Los ríos se convierten en agentes erosivos y estos agentes erosivos, ¿no? Justamente darán la forma, ¿no? Geoformas a la tierra. Por eso hay una frase muy común, ¿no? Que ustedes seguramente lo conocen. Cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Y entonces ese efecto hace que se produce un modelamiento de la superficie terrestre, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Río, ¿no? Disculpe, los ríos, claro, el abastecimiento de agua, ¿no? Cómo es que nosotros, por ejemplo, los ríos los aprovechamos, ¿no? Aprovechamos para esparcimiento, por ejemplo, ¿no? A través también para el uso industrial, el riego, el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Continuamos. Elementos de un río. ¿Qué son los elementos o las partes, digámosle así, de un río? El cauce. ¿Qué es el cauce? El cauce sencillamente es el canal por donde recorre, ¿no? La corriente de agua. Repito nuevamente, el cauce es el canal por donde recorre, ¿no? La corriente de agua a través justamente de ese terreno depresionado. También nos dice acá, el cauce es el terreno depresionado, ocupado y originado por la acción de una corriente fluvial. Justamente pueden ver ustedes, a eso se refiere el cauce. Siguiente elemento, el curso. ¿Qué es el curso? El recorrido que sigue el río desde su origen hasta su desembocadura, ¿no? Entonces el curso de un río es el recorrido. ¿Dónde nace un río? Justamente un río nace en las partes altas, indudablemente, ¿no? El origen de un río puede ser nivoglacial, puede ser pluvial también, ¿no? Entonces, desde las partes altas se desplazan hasta las partes bajas, ¿no? Entonces, en este recorrido, generalmente el curso de un río se divide en tres zonas, el curso alto, el curso medio y el curso bajo. En el curso alto, pues existe, ¿no? La cantidad de agua por el terreno, ¿no? Por el terreno, por la superficie es bastante torrentoso, no son navegables definitivamente, existen hoyos, existen cascadas. En el curso medio aproximadamente ya donde existen los rápidos, ¿no? Y también ahí existen los cañones, ¿no? Justamente en esas partes también se puede aprovechar para la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no? Y las partes bajas, el curso bajo justamente es ya la parte de la desembocadura, donde justamente a veces se utiliza para la navegación, donde se forman meandros, ¿no? Donde se forman aluviones, ¿no? Y justamente, ¿no? Entonces, una vez más, recalcamos que el curso es el recorrido que sigue el río desde su origen, desde su nacimiento, hasta su desembocadura. Entonces, las partes altas son torrentosas, ya saben ustedes, se forman cascadas, rápidos, donde justamente se aprovechan también para la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no? Muy bien. 100, la desembocadura. La desembocadura es el lugar donde depositan las aguas, pueden ser el mar o un lago, ¿no? Entonces, justamente la desembocadura es el lugar donde ya el río deposita sus aguas, ¿no? Entonces, existen dos tipos de desembocadura, ¿no? En forma de estuario, en forma de... ¿Cuándo es estuario? Cuando un río desemboca en una sola, digamos, en forma de un tubo, ¿ya? Y en cambio, cuando es delta, cuando desemboca en forma de ramales. Por ejemplo, el río Nilo tiene una desembocadura en forma de delta, es decir, varios ramales. En cambio, estuario solamente es un ramal en forma de un tubo, ¿no? De tal manera, entonces, tenemos dos tipos de desembocadura. Muy bien, creo que son los elementos más importantes de los ríos, ¿no? Y ahora, otro elemento importantísimo es el caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que lleva un río, pues el volumen de agua que transporta un río. Entonces,
ríos caudalosos y hay ríos no caudalosos. Entonces, repito nuevamente, ¿qué es el caudal? Es la cantidad de agua que lleva un río. Y esto lógicamente va a depender de qué, va a depender de la estación, ¿no? De la estación. En el caso peruano, por ejemplo, no, hay ríos que mantienen su caudal durante todo el año, por ejemplo, los ríos de la Amazonía, y en cambio hay ríos que son de régimen irregular, tal es el caso de la cuenca hidrográfica del Titicaca y la cuenca hidrográfica del Pacífico, que más adelante lo veremos, ¿no? Vamos para acá, siguiente, régimen. Esta partecita es importantísima. ¿Qué es régimen? Es la variación del caudal en un periodo de un año. Puede ser regular o irregular, ¿no? La variación, ¿no? Entonces, vamos a ver, existen dos tipos de régimen, ¿no? Va a depender de qué. Va a depender justamente de la temporada del año, ¿no? Creciente. ¿Qué cosa es creciente? Época de máximo caudal. ¿Y cuándo se produce un creciente de un río? Cuando justamente se producen las lluvias, ¿no? De verano en la sierra del Perú. Entonces, cuando en verano, es decir, enero, febrero, marzo, inclusive ya desde diciembre, ¿no? Empiezan las lluvias en la sierra del Perú, en los Andes peruanos, y entonces el caudal de los ríos se incrementa y por lo tanto son pues prácticamente algunos ríos impasables, ¿no? Y justamente van a ocasionar huaicos, derrumbes, inundaciones, ¿no? Hay época del año donde se produce el estiaje, época de mínimo caudal, es decir, y justamente en qué meses se produce eso, en los meses justamente donde no existe pues lluvia, ¿no? ¿Qué meses son? Generalmente a partir de agosto, ¿no? Más antes inclusive, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, donde los ríos pues prácticamente se reducen, inclusive un río puede atravesarse fácilmente, inclusive caminando, ¿no? Entonces, a eso se llama régimen. Entonces, cuando un río durante el año varía de su caudal, es decir, se llama régimen no irregular. Pero en cambio, si un río mantiene la cantidad de agua durante todo el año, se llama pues el régimen regular. Entonces, esto es fundamental para que nosotros podamos comprender. Entonces, vamos por ahí. ¿Cuándo se dice régimen regular? Cuando un río mantiene la cantidad de agua durante todo el año. ¿Cuándo se dice régimen irregular? Cuando un río, ¿no? Justamente varía. Durante una época tiene bastante agua y durante una época prácticamente seco. Entonces son de régimen irregular. Muy bien. Siguiente aspecto, cuenca hidrográfica. ¿Qué cosa es una cuenca hidrográfica? Definición. La cuenca hidrográfica está constituido por el territorio que delimita el curso de un río y el espacio donde se colecta el agua que converge hacia un colector en común. En palabras sencillas, una cuenca hidrográfica es un espacio geográfico, ¿no? Delimitado donde concurren un grupo de ríos y este grupo de ríos tiene un colector común, ¿no? En el Perú existen tres tipos, o bueno, tres cuencas hidrográficas o tres vertientes hidrográficas. La cuenca hidrográfica del Amazonas, que es el más grande, la cuenca hidrográfica del Pacífico y la cuenca hidrográfica del Titicaca. Y una subcuenca hidrográfica, cuál es la de Madre de Dios, pero que también pertenece a la cuenca hidrográfica del Amazonas. De tal manera, una cuenca hidrográfica entonces es un espacio delimitado, ¿no? ¿No? Donde un grupo de ríos tiene un colector común. Eso es una cuenca hidrográfica. Muy bien. Vamos para acá entonces. Ahí pueden ver ustedes una imagen, ¿no? Donde hay un grupo de ríos, ¿no? Hay un conjunto de ríos. Aquí hay un río, otro río, otro río, otro río, que desembocan y tienen un colector común, en este caso un lago. Entonces, todo este espacio delimitado es una cuenca hidrográfica. Siguiente, aquí vamos a ver los elementos de una. Acá estamos viendo, por ejemplo, un espacio delimitado, ¿ya? Vamos para acá, elementos de una cuenca. El famoso divortium aquarium. En latín, ¿qué significa divisoria de aguas? ¿Qué es el divortium aquarium? Son las zonas altas o las cordilleras, las montañas, que dividen dos cuencas o vertientes, ¿no? Entonces eso es. Por ejemplo, acá ven toda esta delimitación, ¿no? Toda esta parte alta constituye el
divortium aquarium, ¿correcto? Que hace que las aguas se dividan, ¿no? Más o menos, a ver, imagínate una casa de dos aguas, ¿no? El techo de una casa de dos aguas, ¿no? Las aguas se van para uno y por otro lado respectivamente, ¿no? Lo mismo sucede acá con la cordillera. Muy bien. El famoso Divortium Aquarium, entonces. ¿Qué cosa es la Divortium Aquarium? Es la divisoria de aguas, ¿no? Que va a hacer que existan las vertientes hidrográficas. Siguiente elemento es el río, justamente acá, ¿no? El río, ¿no? Hay un conjunto de ríos, pero tienen un río principal, ¿no? Que van a tener un colector común. El río principal es el colector común. Ahora, veamos otro aspecto. Hay otro río, mira, se agrega otro río, también de ustedes, muy bien, otro río más pequeño, lógicamente, un río pequeño, pero que va a desembocar también en el río principal. A eso se llama fluente o tributario. Es un río afluente o tributario, un río pequeño que desemboca, que deposita sus aguas a un río grande. Muy bien. Ahora, el punto donde chocan dos ríos se llama justamente confluencia, confluyente, ¿no? Confluyen los dos ríos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el confluyente o la confluencia? La unión de dos ríos para dar otro río. Por ejemplo, en la Amazonía eso es muy común. En el caso también del Titicaca también, por ejemplo, una preguntita, ¿no? ¿Qué ríos forman el río Juliaca? A ver ustedes que están en Juliaca. ¿Qué ríos forman el río Juliaca o el río Cuata? ¿No? Lampacabanillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es entonces un afluente, un tributo. ¿Qué cosa es un efluente? Ahora lo contrario, antónimo, digámosle así. Un efluente o emisario son ríos que sacan aguas del colector común, ¿no? Que sacan las aguas de un colector común. Entonces, esto es, ¿no? El antónimo de afluente. El afluente es el que deposita las aguas. El efluente es el que saca las aguas. Pregunta, por ejemplo, para todos ustedes, ¿no? ¿Cuál es el único río efluente de la cuenca del Titicaca? A ver, tenemos muchos ríos, recuerden ustedes. Todos los ríos depositan sus aguas al lago Titicaca. Pero hay un río que saca las aguas del lago Titicaca. ¿Cuál es? El desaguadero. Por ejemplo, el desaguadero es un río efluente que saca las aguas de la cuenca del Titicaca, ¿no? Entonces, esos son aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, eso es, en resumen, ¿no? Los elementos de una cuenca, ¿no? Una cuenca es un espacio geográfico donde fluyen un conjunto de ríos que tienen su colector común. En este caso, un colector común puede ser un lago o un mar preferentemente, ¿no? Vamos por acá. El recurso agua en el Perú, ¿no? El recurso agua en el Perú está constituido de la siguiente manera, ¿no? Las aguas superficiales están distribuidas en tres grandes vertientes o cuencas hidrográficas, a saber, eso no pueden olvidarlo jamás. La vertiente del Pacífico, ¿no? La vertiente del Pacífico que representa, ¿no? El 21.7%, tiene 53 cuencas hidrográficas, ¿no? Es decir, buena cantidad de ríos, ¿no? Pero estos ríos, pues, a veces, ¿no? Se secan y otras veces tienen bastante agua, ¿no? Justamente. La vertiente del Atlántico, también conocido la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Es la más grande, ¿no? Representa prácticamente el 99%, ¿no? ¿No? El 99% de agua, de espacio, ¿no? De agua, básicamente de reserva de agua, ¿no? En el caso peruano, tiene 44 cuencas que drenan el río Amazonas, ¿no? Y la vertiente del Titicaca, ¿no? Que tiene 9 cuencas, ¿no? Que representa pues el 0,2%, ¿no? Del total. Entonces, en resumen, podemos decir, la vertiente hidrográfica más grande del Perú es la del Amazonas o del Atlántico. La segunda vertiente más grande del Perú es el Pacífico y la vertiente más pequeña es la vertiente hidrográfica del Titicaca en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? De tal manera que son tres vertientes, ¿no? Y ojo, hay que recalcar también que hay una subcuenca o subvertiente, que es la de Madre de Dios, pero que este de Madre de Dios también deposita sus aguas al final al río Amazonas, de tal manera que forma parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Continuamos. Aquí vemos el recurso hídrico, la disponibilidad.
Justamente aquí se puede dar cuenta ustedes un mapa, ¿no? Justamente, ahí está, pueden observar el mapa. Y ahí están las tres cuencas, ¿no? El de color verde, la cuenca del Atlántico, la cuenca hidrográfica del Amazonas, el color amarillo, la cuenca hidrográfica del Pacífico y la cuenca hidrográfica del Titicaca que está representado el color rojo, ¿no? De tal manera tenemos tres cuencas hidrográficas en nuestro país, ¿no? La que dispone de la mayor cantidad de agua, lógicamente, es el Amazonas. La que dispone de poca agua, justamente, ¿no? Es, pues, el Pacífico, ¿no? Es escasez de agua. En el caso de la cuenca hidrográfica, el Titicaca todavía es regular, ¿no? Va a depender muchísimo de las temporadas de lluvia, ¿no? Empezamos entonces por la vertiente hidrográfica del Titicaca, la que nos interesa más. ¿Cuáles son las características generales? A ver, en primer lugar, la vertiente hidrográfica del Titicaca es una vertiente de tipo radial. ¿Qué significa radial? Significa pues que los ríos, ¿no? Van a depositar sus aguas, ¿no? Al lago Titicaca. Es decir, los ríos concurren hacia el centro. ¿Y quién está en el centro? En el Taipi, como lo llamaban los tiahuanacos, el lago Titicaca. Y recuerden ustedes, nosotros somos la famosa meseta del Collao. Y una meseta es una zona elevada y una zona plana. Y la zona elevada está conformada por dos cordilleras, ¿no? La cordillera volcánica occidental por este lado, ¿no? Y la cordillera de Carabaya o la cadena oriental. ¿Dónde chocan o confluyen estas dos cordilleras? En el nudo de Vilcanot. De tal manera que esto hace que sea una cuenca, ¿no? ¿Qué tipo de cuenca? Una cuenca cerrada o endorreica. Pregunta, ¿qué cosa es una cuenca cerrada o endorreica? Una cuenca cerrada o endorreica es cuando un río, ¿no? Un grupo de ríos no tiene salida al mar. Entonces, la cuenca del Titicaca o la vertiente del Titicaca es una cuenca cerrada o endorreica que depositan sus aguas al lago Titicaca. Y estas aguas no tienen salida al mar. Por eso se llama cuenca cerrada o cuenca endorreica. Muy bien, ahora, ¿qué tipo de régimen tiene la cuenca hidrográfica del Titicaca? Tiene un régimen irregular. ¿Por qué irregular? Porque los ríos o la cantidad de agua de los ríos depende de las lluvias estacionales. Es decir, justamente en verano, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? El caudal de los ríos es altísimo. Y en cambio, en otros meses, ¿no? Por ejemplo, mayo, junio, agosto, septiembre, el caudal de los ríos es mínimo. Por lo tanto, es régimen irregular. Los ríos son de corto recorrido, ¿no? No pasan 500 kilómetros. Corto recorrido, fuerte pendiente y no navegables, no son navegables, ¿no? No hay ni un río de la cuenca del Titicaca que sea navegable, ¿no? Debido a la condición justamente de la pendiente, ¿no? Del aspecto geográfico del terreno, ¿no? Los ríos son de recorrido netamente andino. O sea, la cuenca hidrográfica del Titicaca son eminentemente ríos que nacen en las partes altas de las cordilleras y que depositan sus aguas en el lago Titicaca. De tal manera que podemos decir entonces en resumen, ¿no? Los ríos del Titicaca nacen en las cordilleras de Carabaya y en la cordillera volcánica, son de corto recorrido, es una cuenca cerrada o endorreica, los ríos del Titicaca son de régimen irregular, son de corto recorrido y no son navegables. Punto. Ahora, ¿cuáles son los principales ríos? Esta imagen pueden apreciar ustedes, ¿no? Se nota justamente toda la que es la cordillera volcánica, la cordillera de Carabaya, estas ambas cordilleras confluyen en el nudo de Vilcanota, ¿no? Y en el medio se encuentra justamente el lago Titicaca y a todo este espacio se le conoce como la meseta del Collao. Ahora, ¿cuáles son los ríos más importantes? Los ríos más importantes justamente van a ser los ríos, ¿no? El río Ramis.
ojito, el río Ramis. Si le preguntaran por ahí, ¿cómo se llama el río más importante de la cuenca hidrográfica del Titicaca? El río Ramis. ¿Cuál es el río más largo de la cuenca del Titicaca? Ramis. ¿Cuál es el río más caudaloso de la cuenca del Titicaca? Ramis. ¿Cuál es el río más interprovincial de la cuenca del Titicaca? Ramis. ¿Cuál es el río más contaminado del Titicaca? Ramis. ¿Debido a qué? Básicamente a la cuestión de la minería. Y el río Ramis, justamente, ¿no? Nace de la confluencia, de la unión de los ríos Ayaviri y Azángaro. Y el Ayaviri, por ejemplo, nace el río Yalli, el río Cupi, y en cambio el Azángaro nace el río Carabaya propiamente y el Carahuina. De tal manera que el Ayaviri y el Azángaro dan origen al río Ramis y con este nombre desemboca al lago Titicaca, ¿no? El otro río más importante es el río Coata, justamente la que está en la jurisdicción de Juliaca. El río Coata nace de la confluencia de los ríos Lampa y el río Cabanilas, ¿no? Confluyen y lógicamente van a formar el río Coata, ¿no? Que pasa por Juliaca, es el mayor uso industrial, de mayor uso poblacional. En Juliaca lo van a llamar río Cacachi, ¿no? Inclusive hay otro río por ahí, Torococha, ¿no? Que ya hoy toda esa parte está muy ocupada por la población, ¿no? Asentamientos humanos, y este río Coata, ¿no? Al final va a desembocar justamente en el lago Titicaca, ¿no? Recuerde usted, el río Coata, hay protestas, ¿no? También se dieron decretos de emergencia a nivel nacional porque su cuenca está bastante contaminada, ¿no? Otro río importante en el altiplano es el río Ilave, ¿no? Que pasa justamente al costado de la ciudad de Ilave, ¿no? Los ríos que van a dar origen, ¿no? Los afluentes que van a dar origen al río Ilave justamente son el río Huenque y el río Aguascalientes, ¿no? Estos dos ríos se juntan y dan origen al río Ilave. El río Ilave, pues, es una cuenca extensa, bastante seca en una temporada, ¿no? Y que desemboca en las famosas pampas de Ilave y, lógicamente, depositan sus aguas al río, disculpen, al lago Titicaca. El otro río casi fronterizo, ¿no? Casi fronterizo es el río Suches. El río Suches justamente nace en el lago Suches, ¿no? Y va a nace en el territorio peruano y va a desembocar en el lado boliviano, ¿no? Entonces el río Suches también constituye un río importante de la cuenca Titicaca. Ahora, el único río efluente, es decir, el único río que saca las aguas del Titicaca es el río Desaguadero, ¿no? Y el río Desaguadero, por ejemplo, tiene sus afluentes, ¿no? El río, por ejemplo, Callacame, el río Maurichico, Mauri Grande, ¿no? Y justamente ya estos ríos van a desembocar en el río Desaguadero, pero ya cuando sacan las aguas, ¿no? Y el río Desaguadero a su vez deposita sus aguas en el lago Aullagas o en el lago Popoya, pero en territorio boliviano, de tal manera que el río Desaguadero en alguna medida se constituye un río, ¿no? Bastante especial, ¿no? Es efluente en relación al Titicaca, al lago Titicaca, y es afluente en relación al lago Aullagas o Popo, ¿no? Entonces eso es fundamental, entonces, de la cuenca hidrográfica del Titicaca. Bueno, continuamos entonces, seguimos por ahí. Aquí también pueden apreciar, ¿no? Justamente en esta imagen, ¿no? Está el río Ilave, el río Coata, ¿no? El río Ramis, el río Suches, ¿no? Y el único fluente, pues entonces, el río Desaguadero. Veamos otro aspecto, ¿no? Importantísimo. Estos son las famosas, esto es orografía. La orografía estudia, ¿no? Justamente la descripción de las cordilleras o las montañas. En este caso, en el territorio nacional, pues tenemos la famosa cordillera de los Andes peruanos, ¿no? Y esos Andes peruanos ingresan, ¿no? Al territorio peruano, ¿no? Formarán la meseta del Collao, por ejemplo, acá, recorren todo el territorio andino, ¿no? Bueno, en tres cadenas, ¿no? A un principio en dos cadenas y luego en tres, la cadena oriental, la cadena central, la cadena occidental. Aquí hay dos nudos importantísimos, ¿no? El nudo de Vilcanota y el nudo de Pasco, ¿no? Y estas cadenas montañosas, ¿no? O macizos, cordilleras, justamente son las que van a originar, ¿no? A las vertientes, ¿no? Hidrográficas, ¿no? Aquí justamente se va a originar la vertiente del Titicaca,
Aquí se va a originar toda esta parte de la vertiente del Pacífico y todo este lado, ¿no? Justamente la vertiente del Amazonas. Entonces, la cordillera de los Andes peruanos cumple una función principal. ¿Cuál es? El famoso Divortium Aquarium, es decir, la separación. Son las partes altas que separan las cuencas hidrográficas, respectivamente, ¿no? Bueno, de tal manera que acá tenemos las famosas cuencas, ¿no? La cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿no? Todos estos ríos, ¿no? Que van a recorrer o que van a confluir en el Amazonas, formarán la vertiente hidrográfica del Amazonas y todo el grupo de ríos que van a confluir, ¿no? Confluir o desembocar sus aguas en el mar peruano, en la porción del Océano Pacífico, será la cuenca hidrográfica del Pacífico, y el grupo de ríos que va a desembocar en el Titicaca formarán la vertiente peruana del Titicaca, de tal manera que tenemos tres vertientes principales, ¿no? Entonces, podemos decir algo así, ¿no? Los ríos de la costa, ¿no? Justamente forman la vertiente hidrográfica del Pacífico, los ríos de los Andes, ¿no? Pero una partecita de los Andes peruanos forman la cuenca hidrográfica del Titicaca. Y los ríos de los Andes que van a desembocar en el Amazonas, ¿no? Y toda la selva formarán la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Entonces acá podemos apreciar, por ejemplo, otra infografía, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Atlántico, la vertiente del Titicaca, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Por ejemplo, la vertiente del Pacífico comprende el 21,8% del territorio, la vertiente del Atlántico comprende el 74,6% del territorio y la vertiente del Titicaca comprende el 3,8% del territorio, ¿no? Entonces ahí pueden apreciar ustedes cómo es la distribución, ¿no? Poblacional también, ¿no? Donde, a ver, es paradójico, ¿no? ¿En dónde se concentra la mayor cantidad de población? Se concentra justamente en la vertiente del Pacífico, en la costa peruana, ¿no? El 70%. Y Lima es, pues, una de las regiones más pobladas del Perú, ¿no? Aproximado de 10 millones de habitantes, ¿no? Y entonces, pero también tiene una disponibilidad hídrica de solamente 2%. En cambio, en la Amazonía, que es el territorio más grande, que tiene solamente 26% de población, la disponibilidad hídrica es del 97%, ¿no? Entonces, no existe un equilibrio, ¿no? De distribución de agua entre, entre regiones, ¿no? Justamente eso, ¿no? Entonces, veremos más adelante. Vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Cuáles son las características generales? El colector común es el Océano Pacífico, es decir, todo este grupo de ríos desemboca en el Océano Pacífico. Tipo de cuenca, exorreica. ¿Qué significa una cuenca exorreica? Significa que todo este grupo de ríos justamente tienen salida al mar, ¿no? Clima que influye, andino, lluvias de verano, ¿no? ¿De qué depende los ríos del Amazonas? Disculpe, los ríos de la costa. Dependen de las lluvias andinas. Si hay mayor precipitación en los Andes, entonces habrá mayor disponibilidad de agua y otro florema que se genera, ¿no? Que son las inundaciones, los huaicos, etcétera, ¿no? Y si no hay lluvia, entonces hay escasez de agua en la costa, ¿no? Entonces eso es fundamental. Tipo de régimen, irregular, justamente por eso son irregulares, ¿no? Entonces, en las épocas de lluvia, de mucha precipitación, entonces estos ríos se van a llenar de agua, ¿no? Inclusive a punto de desbordarse, ocasionando inundaciones, y entonces justamente a eso se refiere. Entonces, esas son las características generales. Ahora mencionaremos algunos ríos principales. Muy bien. El río Zarumilla es el río binacional más boreal, es decir, la que está al norte, ¿no? Frontera con Ecuador. El río Tumbes, binacional también, el único navegable, ojito. El río Tumbes es el único río navegable de la costa, donde existen los famosos manglares de Tumbes, ¿no? Donde inclusive existen cocodrilos, ¿no? Es un aspecto, es una especie, es un territorio, biomasa especial, ¿no? En el caso de la costa peruana, ¿no? El río Piura es un río arreico. ¿Qué significa arreico? Un río arreico es cuando el río, ¿no? O el agua no está fluyendo por el canal, ¿no? Pero se filtra en épocas de estiaje, es decir, ¿no? Cuando ya pues un río pierde sus aguas y ya no llega a desembocar, ¿no? Hacia el mar, ¿no? Entonces es un río arreico. El río Sante es importantísimo, es el río más caudaloso, ¿no? Es el río más caudaloso de la costa. Este río recorre el famoso Callejón de Huaylas entre las cordilleras Blanca y la Cordillera Negra respectivamente.
forma inclusive en el famoso Cañón del Pato, ¿no? Y es un río fundamental en la costa. Las aguas de este río Santa justamente son utilizados para irrigaciones, ¿no? Tal es el caso de Chavimochic y Chinecas, ¿no? De tal manera que es importante, ¿no? El río Fortaleza en Lima, producción de azúcar en Paramonga justamente, y el río Rímac, ¿no? Justamente estos días, seguramente por cuarentena, ¿no? En las noticias podemos apreciar que el río Rímac está pues con aguas cristalinas, no aguas más menos contaminadas, de tal manera que el río Rímac pues justamente atraviesa la ciudad muy cerca, el Palacio de Gobierno, ¿no? Y entonces un río importantísimo, el río Hablador, cada día más en plena cuarentena con ríos, con aguas transparentes. El río Rímac es la que posee la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas y justamente también es la que abastece de agua potable a la ciudad de Lima en su mayoría, ¿no? El río Ica también es un río arreico, se filtra en estiajes, es decir, en épocas de poca agua. El río Majes, por ejemplo, en Arequipa, producción de arroz, gran cantidad de arroz. El río Locumba en Moquegua, ¿no? Caplina también el más austral. De tal manera que son los ríos más importantes de la vertiente del Pacífico. Ahora veamos las vertientes del Amazonas. ¿Cuáles son las características esenciales? Los ríos del Amazonas nacen entre los nudos de Vilcanota y Pasco, ¿no? Van a nacer ahí. Es una cuenca exorreica. ¿Qué significa exorreica? Que tiene salida al mar. Justamente depositan sus aguas en el Océano Atlántico a través del río Amazonas. Al erosionar las cadenas central y oriental forman pongos, ¿no? Y tenemos cantidad de pongos. El pongo más grande en el Perú es el pongo de Manseriche, por ejemplo, el pongo Aguirre, el pongo de Mainique, etcétera, cantidad de pongos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa la palabra pongo? La palabra pongo viene del quechua, significa punku. Punku es puerta. Entonces, los ríos, ¿no? Al poder, digamos, ¿no? Fluir tan fuerte por el territorio, lo que van a hacer es erosionar y al erosionar van a cortar la cordillera y justamente a eso se llama pues justamente pongo, ¿no? Poseen gran potencial hidroeléctrico justamente, ¿no? Por ejemplo, la central, bueno, en actividad, la central hidroeléctrica más grande del Perú, uno de los más grandes del Perú, es la central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo, que aprovecha las aguas, por ejemplo, del río Mantaro, ¿no? Entonces, poseen gran cantidad de centrales hidroeléctricas, ¿no? En el caso de Puno, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Sangabán, ubicado en Ollachea, ¿no? En Carabaya, ¿no? Justamente, ¿no? Las lluvias amazónicas rigen su régimen regular. Bueno, recuerden ustedes que la Amazonía, que la mayor parte del territorio nacional también, no existe una precipitación casi durante todo el año y eso hace que su régimen sea regular, ¿no? De tal manera que, ¿qué significa régimen regular? Es decir, llevan casi la misma cantidad de agua durante todo el año, ¿no? Sus ríos son navegables en su curso bajo, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de los ríos de la Amazonía son navegables, pero en su curso bajo. Y recuerden ustedes que el curso de un río tiene tres partes, ¿no? El curso alto, el curso medio, el curso bajo, y solamente en el curso bajo son navegables. Por ejemplo, el único río, el río navegable en todo su curso es el río Ucayali, ¿no? El río Ucayali es navegable con sus 1.771 kilómetros, ¿no? Es navegable en todo su curso, ¿no? Entonces, esa es la característica común de los ríos del Amazonas, ¿no? Los ríos más importantes del Amazonas justamente son el río, por ejemplo, a ver, vamos para acá, el río Ucayali, formado por el río Tambo y Urubamba, ¿no? A ver, hay una fórmula para poder conocer los ríos de alguna manera, ¿no? El río Mantaro más el río Apurímac forman el río, el río Apurímac más el río Mantaro, ¿no? Justamente forman un grupo de ríos, ¿no? Que van a ir confluyendo, ¿no? El Tambo, ¿no? Por ejemplo, el Tambo, a ver, vamos por acá, el Eni, ¿no? A ver, repetimos nuevamente. El río Apurímac más el río Mantaro forman el Eni, ¿no? Luego el Tambo, ¿no? Es formado por el río Ene y el río Perené, ¿no? Y el Ucayali es formado por el río Tambo y Urubamba, ¿no? El río Urubamba en el Cusco forma el famoso Pongo de Mainique, ¿no? El río Mantaro es importante, ¿no? Forma el valle interandino más grande del Perú, ¿no? El valle interandino más grande del Perú y también posee la central hidrológica más grande del Perú, Santiago Antúnez de Mayol.
El río Huallaga, ¿no? El río más importante recorre San Martín, ¿no? Y el Huallaga justamente va a unirse al Marañón y formarán, va a continuar, ¿no? Como río Marañón y al final el Ucayali con el Marañón formarán el río Amazonas, ¿no? De tal manera que esa es, digamos, la cadena de ríos de la Amazonía, ¿no? Bueno, al final, ¿no? Acá os presentamos un fragmento del poema Oda al aire del gran, ¿no? Escritor chileno Pablo Neruda, ¿no? Y lo pueden leer ustedes, ¿no? El agua se vendió y de las cañerías en el desierto he visto. Terminaste las gotas y el mundo pobre, el pueblo caminar con su sed tambaleando en la arena. No, aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen, ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. Gracias.